El rostro de la funcionaria de Medicaid se puso pálido mientras miraba la pantalla de su ordenador. Sus dedos se congelaron sobre el teclado, y por un momento, el zumbido de las luces fluorescentes del techo pareció insoportablemente fuerte. Señorita Brooks, dijo en voz baja, bajando el tono como si temiera que las propias palabras pudieran causar algún daño. Según este registro, usted falleció en 1990. Parpadeé, segura de haberla oído mal. Mi nombre es Aliyaren Brooks, y estaba muy viva, sentada en una estrecha oficina gubernamental con suelos de linóleo agrietado y sillas de plástico que gemían bajo tu peso. Mis manos eran ásperas, con cicatrices de años de turnos en almacenes y trabajo en fábricas, aferrando una carpeta con papeles de seguros caducados como si fueran la última prueba de mi existencia. A mi alrededor, otras personas esperaban su turno, con los ojos fijos en sus teléfonos o en el suelo, sin saber que toda mi vida se estaba desmoronando silenciosamente, frase a frase. Eso no es posible, dije, inclinándome hacia adelante. He usado ese número de seguro social desde los 18 años. En cada trabajo, en cada formulario de impuestos. Antes de continuar, por favor, suscríbete y dime en los comentarios desde donde estás viendo. De verdad leo cada comentario. La funcionaria, Sharon Lewis, una mujer con ojos cansados detrás de unas gafas finas, tragó saliva y volvió a teclear, esta vez más despacio. Su expresión cambió de la confusión a algo más cercano al miedo. Me miró, luego a la pantalla, y después cogió su teléfono con unas manos que temblaban lo justo para que me diera cuenta. Tenía 32 años, me habían despedido recientemente, me quedaban mis últimos $52 y, al parecer, según el gobierno, yo no existía. O peor, existía como alguien que llevaba muerta más de 3 décadas. Detrás de mí, los recuerdos se agitaron. El fantasma de Patricia Dawson, mi madrastra, de pie en el umbral de la puerta hace tantos años, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada y los ojos fríos. Tú no eres de mi sangre, había dicho más veces de las que podía contar. Y nunca lo serás. Patricia se casó con mi madre, Denise Brooks, cuando yo tenía 8 años, 2 años después de que el hombre que yo creía que era mi padre muriera en un accidente de camión. Desde el primer día que me mudé a su casa, me dejó una cosa dolorosamente clara, yo era una molestia que había heredado, no una hija que había elegido. Su hija biológica, Brianne, recibía ropa nueva, fiestas de cumpleaños y sonrisas cálidas. Yo recibía silencio, zapatos de segunda mano y recordatorios de no estorbar. Patricia nunca me puso una mano encima. No era necesario. Cada mirada, cada suspiro displicente me decía exactamente cuál era mi lugar. La mañana que cumplí 18 años, mis maletas esperaban junto a la puerta. Ahora, sentada en aquella oficina de Medicaid con mi mundo inclinándose fuera de su eje, me di cuenta de algo escalofriante. Que me echaran a los 18 por no ser de su sangre no era nada comparado con lo que estaba a punto de descubrir. Porque la vida que tanto me había costado construir podría no haber sido mía en absoluto. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, proyectando duras sombras sobre las paredes desconchadas de la oficina. En algún lugar del pasillo, un bebé lloraba. Una impresora se atascó. La vida seguía para todos los demás mientras la mía se desmoronaba en silencio. Señorita Brooks, dijo Sharon Lewis con cuidado. Necesito que se quede sentada un momento. ¿De qué se trata esto? Mi voz sonó más cortante de lo que pretendía. Un guardia de seguridad cerca de la salida cambió de postura, con la mano cerca de su radio. Si hay algún problema con mis papeles, puedo volver otro día. Ella negó lentamente con la cabeza. No es un problema de papeles. Giró ligeramente el monitor para alejarlo de mí, pero no antes de que yo lo viera. Un texto de advertencia en rojo, símbolos que nunca había visto antes. No era normal, no era rutinario. El número de seguro social que ha estado usando, continuó, bajando la voz, fue marcado internacionalmente a mediados de la década de 1990. ¿Internacionalmente? Solté una risa corta y sin humor. Eso es imposible. He tenido este número desde mi primer trabajo. Una tienda de comestibles, turnos de noche, salario mínimo. Nadie dijo nada nunca. Sharon cogió su teléfono, dudó y lo volvió a dejar. Sus ojos se suavizaron, y eso, de algún modo, lo empeoró todo. Pertenece a una niña, dijo,
que fue declarada fallecida en un accidente de camión en 1990 junto con su padre. La habitación se inclinó. Mi padre murió en un accidente de camión, dije automáticamente. Las palabras eran memoria muscular, ensayadas 1000 veces. Pero eso fue en 1997. Yo tenía 6 años. Recuerdo el funeral. Sharon inspiró lentamente. La niña de este registro tenía 3 años. Algo frío se deslizó por mi espalda. Antes de que pudiera responder, un hombre alto con un traje oscuro apareció junto a su escritorio. Parecía alguien que se había pasado la vida navegando entre reglas y consecuencias. 50 y tantos años, postura tranquila, mirada aguda. Thomas Grant, dijo brevemente, mirando la pantalla de Sharon. Su expresión cambió, confusión, luego reconocimiento, y después algo que se parecía inquietantemente al asombro. Dios mío, susurró. Se enderezó al instante. Bloquea el archivo. No llames a nadie más. Necesito hacer una llamada muy específica. ¿Qué está pasando?, exigí, levantándome de la silla. No he hecho nada malo. Nadie la acusa de nada, dijo él rápidamente, levantando una mano. Pero necesita entender que lo que estamos viendo aquí, lo cambia todo. Estudió mi rostro como si contuviera respuestas que yo no sabía que tenía. Señorita Brooks, dijo lentamente. ¿Ese es el nombre que siempre ha usado? Sí, espeté. Desde que nací. Mi madre es Denise Brooks. Mi padre murió cuando yo era una niña. ¿Cuándo exactamente? En septiembre, dije. De 1997. Accidente en la autopista, una tormenta. Su camión hizo la tijera. Thomas anotó algo, su bolígrafo preciso y firme. ¿Qué edad tenía? 6, casi 7. ¿Y sus recuerdos de antes de esa edad? La pregunta me tomó por sorpresa. Recuerdo cosas. Nuestro apartamento, una cocina amarilla, mi madre cantando, la risa de mi padre. ¿Son claros esos recuerdos?, preguntó él con delicadeza. ¿O los siente distantes? Dudé. Parecían reales pero borrosos, como fotografías dejadas demasiado tiempo al sol. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Número desconocido. Miré hacia abajo y se me cortó la respiración al leer el mensaje. Quédese donde está. Su verdadera madre la ha estado buscando durante 32 años. Firmado, agente Kesa Monroe, División de Niños Desaparecidos de la Oficina Federal de Investigación. Las palabras se volvieron borrosas mientras mi visión se llenaba. No estaba muerta, pero la chica que creía ser podría no haber existido nunca. Mis manos temblaban mientras le mostraba el mensaje a Thomas Grant. Lo leyó una vez, luego otra, apretando la mandíbula. Acabo de hablar por teléfono con el edificio federal, dijo en voz baja. Ya se están movilizando. Sharon Lewis parecía a punto de desmayarse. ¿El FBI? Por una solicitud de Medicaid. Esto dejó de ser sobre Medicaid en el momento en que apareció ese número, dijo Thomas. Señorita Brooks, necesito que entienda algo muy claramente. Nadie aquí cree que usted haya cometido un delito, pero la identidad bajo la que ha estado viviendo pertenece a una niña que murió hace más de 3 décadas. Me dejé caer de nuevo en la silla de plástico, mis piernas de repente incapaces de sostenerme. Eso no tiene sentido, susurré. Tengo un certificado de nacimiento, expedientes escolares, archivos médicos. Toda una vida. Todo construido sobre esa misma identidad, replicó Thomas. Una identidad creada antes de que tuvieras edad para cuestionarla. Sharon finalmente habló, su voz apenas audible. ¿Es ese siquiera su verdadero nombre? Tragué saliva. Aliyaren Brooks. Es el único nombre que he conocido. Thomas acercó una silla y se sentó frente a mí, poniéndose a mi nivel. Necesito que piense con cuidado. Cuénteme su primer recuerdo. No historias que le contaron, algo que usted recuerde. Cerré los ojos. Una cocina amarilla, la luz del sol en las paredes, una mujer tarareando mientras removía algo en la estufa. El olor a café, a seguridad.
Pero cuando intenté enfocarme en los rostros, en los detalles, se desvanecieron como el humo. No recuerdo amigos, admití. No realmente. Mi madre siempre decía que nos mudábamos mucho. ¿Antes o después de la muerte de su padre? Antes, dije automáticamente, y luego me quedé helada. No, eso no tiene sentido. Thomas asintió lentamente. Esa es la inconsistencia. Mi teléfono vibró de nuevo. Edificio Federal, Avenida East Lincoln, quinta planta. Sus padres biológicos están volando desde Tulsa. La han estado buscando desde 1991. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras parecieron irreales. ¿Mis verdaderos padres?, pregunté. Thomas exhaló. Según el FBI, sí. La habitación se sentía demasiado pequeña, el aire demasiado escaso. ¿Y mi madre?, pregunté. Denise, ¿dónde está? Thomas revisó su teléfono. Fue localizada hoy temprano, viviendo bajo el nombre de Angela Watkins. Está bajo custodia. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Bajo custodia por qué? Por secuestro, dijo él con delicadeza. Una orden de arresto emitida en 1991. Mi pecho se oprimió. Los recuerdos cambiaron, reensamblándose con una claridad aterradora. Denise abrazándome con demasiada fuerza. Sus ojos siempre buscando en mi rostro. La forma en que entraba en pánico cada vez que me enfermaba o me lastimaba. La ausencia total de fotos de bebé antes de cierta edad. Ella me robó, dije, las palabras sabían mal en mi boca. Thomas asintió. Y te crió como el reemplazo de una hija que perdió. Otro recuerdo afloró. La mirada fría de Patricia Dawson, su odio, su insistencia en que yo no era de su sangre. Ella lo sabía, dije de repente. Por eso me odiaba. Según el FBI, respondió Thomas, Patricia lo descubrió cuando tenías 17 años. Denise confesó y le suplicó que no lo denunciara hasta que fueras legalmente adulta. Así que esperó, dije con amargura, y luego me echó. Sí, dijo él. Creía que te estaba protegiendo al forzar tu independencia. Reí una vez, de forma cortante y hueca. En lugar de eso, me destruyó. Thomas se levantó. La agente Monroe le explicará todo. Su verdadero nombre, su verdadera familia. Me levanté sobre piernas temblorosas. No sé quién soy, dije. Estás a punto de descubrirlo, respondió él. Y en algún lugar de Tulsa, personas que nunca habían dejado de amarme estaban subiendo a un avión, viniendo finalmente a conocer a la hija que creían haber perdido para siempre. 2 horas después, estaba sentada en una sala de conferencias de un edificio federal que olía a café quemado y a alfombra vieja. Las paredes estaban desnudas, excepto por una bandera y un reloj que hacía un tic-tac demasiado fuerte, contando segundos que no estaba preparada para enfrentar. Al otro lado de la mesa se sentaba la agente Kessa Monroe, tranquila, serena, con una voz firme que dejaba claro que ya había comunicado verdades imposibles antes. Aliyah, comenzó suavemente, y luego hizo una pausa. Usaremos ese nombre por ahora, hasta que nos digas lo contrario. Asentí, con las manos fuertemente entrelazadas en mi regazo. Extendió fotografías sobre la mesa como una baraja de cartas. Tu verdadero nombre es Nia Jordan Ellis. El nombre me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Se sentía extraño, pesado, como ropa que no se había usado en décadas pero que aún me pertenecía. Naciste en Tulsa, Oklahoma, en marzo de 1991. La agente Monroe continuó, tenías 6 meses cuando te llevaron. Deslizó la primera foto hacia mí. Una mujer joven sostenía a un bebé, su sonrisa era amplia y alegre. Sus ojos eran verdes. No solo verdes, sino mis verdes. El mismo tono, la misma pequeña mota de oro cerca del iris izquierdo. Se me cortó la respiración. Esa es tu madre biológica, dijo suavemente la agente Monroe. Monique Ellis. Cogí la foto con manos temblorosas. El bebé podría haber sido cualquier bebé. Pero la mujer se parecía a mí de una manera que Denise nunca se había parecido. Siguió otra foto. Un hombre de pie a su lado,
con un brazo alrededor de sus hombros, el otro apoyado protectoramente cerca del bebé. Darnell Ellis, dijo la agente Monroe. Tu padre. Luego otra foto, un niño pequeño, de unos 3 años, sonriendo orgulloso a la cámara. Ese es tu hermano, dijo. Malik Ellis. Nació 3 años después de que desaparecieras. Me quedé mirando las imágenes, con el pecho apretado, mis pensamientos dando vueltas. ¿Cómo? Se me quebró la voz. ¿Cómo desaparecí? La agente Monroe sacó un informe policial. Septiembre de 1991. El estacionamiento de una tienda de comestibles. Tu madre estaba cargando las compras cuando una mujer se le acercó pidiendo indicaciones. Mientras estaba distraída, te sacaron del carrito de la compra. Tardó menos de 30 segundos. 30 segundos. Eso fue todo lo que se necesitó para borrar una vida entera y reemplazarla por otra. La mujer vista llevándote, dijo la agente Monroe, tocando la página, era Denise Brooks. Había perdido a su propia hija el año anterior. Imágenes de Denise inundaron mi mente. Su dolor, su miedo, su desesperación disfrazada de amor. Usó la identidad de su hija fallecida para criarte, continuó la agente Monroe. Se mudaba con frecuencia, cambiaba detalles, repetía la historia hasta que se convirtió en tu verdad. ¿Y mis recuerdos?, pregunté. De tener 6 años cuando mi padre murió. Fabricados, dijo ella con delicadeza. No intencionadamente por tu parte. Los niños aceptan las narrativas que se les dan. Con el tiempo, el cerebro rellena los huecos. Me recliné en la silla, mareada. Así que todo lo que creía saber, susurré. Fue construido para proteger una mentira, terminó ella, pero no para borrarte. Tocó su tableta y luego la giró hacia mí. En la pantalla había una mujer de unos 50 años, con el rostro surcado de lágrimas, las manos temblorosas y los ojos ardiendo de esperanza. Esta es Monique Ellis, dijo la agente Monroe. ¿Hoy? Me quedé mirando la pantalla, algo profundo dentro de mí se resquebrajó. Nunca dejó de buscar, añadió la agente. Ni un solo día. Y por primera vez en mi vida, me pregunté qué se sentiría al ser la niña desaparecida de alguien en lugar del error de alguien. Están aquí, dijo en voz baja la agente Kessa Monroe, cerrando su tableta y poniéndose de pie. Llegaron hace menos de 1 hora. Se me encogió el estómago. ¿Aquí? ¿Cómo en este edificio? Ella asintió. En la habitación de al lado. Me aparté de la mesa, mi silla raspó ruidosamente contra el suelo. No sé si puedo hacer esto. Está bien, dijo ella con calma. No le debes nada a nadie. Esta reunión es para ti, no para ellos. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era verdad. En algún lugar al otro lado de esa pared había 2 personas que habían pasado 32 años viviendo con un espacio vacío con mi forma exacta. No los recuerdo, dije, odiando lo frío que sonó. ¿Y si los miro y no siento nada? La agente Monroe me miró a los ojos. Entonces eso sigue siendo honesto, y la honestidad es lo único que esta historia no ha tenido. Caminó hacia la puerta y se detuvo, con la mano en el pomo. Hay una cosa más que deberías saber antes de conocerlos. Esperé. Tu madrastra, Patricia Dawson, nos contactó esta mañana después de que Denise fuera arrestada. Apreté la mandíbula. ¿Qué dijo? Admitió que sabía la verdad durante aproximadamente 1 año antes de que cumplieras 18. Denise confesó mientras estaba intoxicada. Patricia iba a denunciarlo inmediatamente, pero Denise le suplicó que esperara. Dijo que no quería que tu mundo se derrumbara mientras aún eras menor de edad. Así que en lugar de eso, dije con amargura, esperó hasta mi cumpleaños y me echó. La agente Monroe asintió. En su mente, forzar la independencia era más seguro que la verdad. Creía que te estaba ahorrando un trauma. Ella destruyó mi vida, dije. Pasé 15 años pensando que era desechable. Tendrá que vivir con eso, respondió la agente suavemente. Tú no. Abrió la puerta. La habitación de al lado estaba en silencio. Demasiado silenciosa. Una mujer estaba de pie justo dentro, congelada en su sitio. Era más pequeña de lo que esperaba,
Apenas medía más de 1,5 metros, y sus manos temblaban mientras flotaban cerca de su pecho. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, sin control y sin vergüenza. «Mi bebé», susurró. «Mi niña». Mis piernas se bloquearon. Detrás de ella estaba un hombre, alto y sólido, agarrando el respaldo de una silla como si la necesitara para mantenerse en pie. Sus ojos estaban rojos. Su boca temblaba. «Nia», dijo con voz ronca. «Nunca dejamos de buscar. Ni un solo día». Abrí la boca y la volví a cerrar. «No lo recuerdo», dije finalmente. «Lo siento». Tenía 6 meses. Monique Ellis avanzó lentamente, como si temiera que pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Levantó una mano y se detuvo, esperando permiso. Asentí. Sus dedos rozaron mi mejilla, ligeros como el aire. «Tienes los ojos de tu abuela», dijo entre sollozos. Siempre me pregunté si los tendrías. Luego me rodeó con sus brazos, y algo dentro de mi pecho se abrió de golpe. No la conocía. No reconocía su voz ni su olor. Pero mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera alcanzarlo. Le devolví el abrazo. Darnell Ellis se unió a nosotros, sus brazos fuertes y firmes, y de repente me vi rodeada de algo desconocido y abrumador. Pertenencia. En el umbral de la puerta, detrás de ellos, había un hombre de mi edad, observando en silencio. La misma constitución, las mismas manos, los mismos ojos. «Mi nombre es Malik», dijo en voz baja. «He estado esperando conocer a mi hermana mayor toda mi vida». Por primera vez, el nombre Nia no se sintió extraño. Se sintió como si me hubiera estado esperando. Los primeros minutos se volvieron borrosos. Recordaba los brazos de Monique a mi alrededor, la forma en que seguía susurrando mi nombre como si decirlo suficientes veces pudiera anclarme a la habitación. Recordaba la mano de Darnell en mi hombro, sólida y reconfortante, como si temiera que pudiera desvanecerme si me soltaba. Y recordaba a Malik allí de pie, sin saber si acercarse o darme espacio, llevando 3 décadas de expectativas en sus ojos. «No queremos abrumarte», dijo Monique finalmente, apartándose lo suficiente para mirarme a la cara. Sus manos se demoraron, reacias a soltarme. «Sabemos que esto es mucho». Mucho ni siquiera empezaba a describirlo. Nos sentamos. Alguien trajo agua. Nadie la tocó. «Necesito decir algo», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Todavía no sé quién soy. No sé cómo ser su hija o su hermana». Darnell asintió lentamente. «No te estamos pidiendo que seas nada hoy». Monique extendió la mano sobre la mesa pero se detuvo a mitad de camino, dejándome decidir. Puse mi mano en la suya. «Solo queremos tiempo», dijo. «Lo que estés dispuesta a dar». «Tiempo». Había pasado toda mi vida sobreviviendo día a día. La idea de que me dieran tiempo me parecía irreal. La agente Monroe se excusó discretamente, dejándonos solos. Malik se aclaró la garganta. «Crecí sabiendo de ti», dijo. No de una manera triste, simplemente normal. Siempre estuviste ahí, incluso cuando no lo estabas. Fruncí ligeramente el ceño. «¿Cómo?» Él sonrió, una sonrisa pequeña y nerviosa. «Hablaban de ti. Cada cumpleaños, había un pastel, una silla vacía. Mamá decía que no era triste. Decía que era fe». Monique rió suavemente entre lágrimas. «Le dije que una madre sabe». Mi pecho se oprimió. Pensé en mis cumpleaños mientras crecía. Pastel de supermercado. Sin velas, sin canciones, solo supervivencia. «Mantuvimos tu habitación», dijo Darnell en voz baja. «Quise cambiarla después de 10 años. Pensé que tal vez nos estaba haciendo más daño que bien. Pero no le dejé», añadió Monique. «Sabía que volverías a casa». Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier acusación. «Oga». Después de un rato, la agente Monroe regresó. «Llevaremos las cosas con calma», dijo. «Hay asesoramiento disponible. Los pasos legales pueden esperar. No tienes que decidir nada hoy». Asentí. «Gracias».
Cuando nos levantamos para irnos, Monique dudó. ¿Puedo preguntar qué nombre te gustaría que usáramos? La miré a ella, a Darnell, a Malik. Aliyah es quien he sido, dije con cuidado. Nia es quien fui. Tomé aliento. Por ahora, pueden llamarme Aliyah. Monique sonrió, asintiendo. Lo que necesites, cariño. Te aprenderemos de nuevo. Mientras salíamos juntos de la sala de conferencias, me di cuenta de algo que me aterrorizaba y me consolaba a la vez. Por primera vez en mi vida, no caminaba sola. 3 meses después, estaba de pie en una casa tranquila en Tulsa, Oklahoma, mirando una habitación que me había estado esperando toda mi vida. Esta era tu guardería, dijo Monique suavemente desde el umbral. Las paredes eran de un amarillo pálido, del tipo de color destinado a sentirse cálido y seguro. Un borde de alfabeto pintado a mano corría por la parte superior, cada letra cuidadosamente delineada. En la esquina había una cuna, intacta por el tiempo, con un pequeño oso de peluche todavía cuidadosamente colocado a un lado. No pude cambiarla, admitió. Darnell quiso hacerlo después de 10 años. Dijo que podría ayudarnos a sanar, pero yo lo sabía. Simplemente sabía que volverías. Pasé mis dedos por la barandilla de la cuna, con la garganta apretada. 32 años, toda una vida. Y esta habitación había permanecido congelada, esperando a un bebé que nunca volvió a casa. En el armario colgaban diminutos vestidos y suéteres, todavía envueltos en plástico, con las etiquetas amarillentas por el tiempo. Imaginé a Monique aquí de pie hace décadas, doblándolos con cuidado, creyendo que los necesitaría en cualquier momento. Por eso nos mudamos aquí, dijo Malik en voz baja, apoyado en el marco de la puerta. Mamá dijo que si alguna vez volvías, quería que tuvieras raíces. La casa de los Ellis no se parecía en nada a la que yo había crecido. Fotos familiares cubrían cada superficie. No solo la infancia de Malik, sino docenas de imágenes de progresión de edad mías, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, cada versión de la mujer que podría haber sido. Celebraban tu cumpleaños cada año, me dijo Malik más tarde mientras nos sentábamos en la mesa de la cocina. Pastel, velas, incluso cuando solo éramos nosotros. Tragué saliva. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Porque mamá decía que estabas viva, y si estás viva, se celebra. Esa noche, acostada en una cama que debería haber sido mía todo el tiempo, pensé en Denise, en la mujer que me crió, en lo fuerte que me había abrazado, en lo asustada que siempre parecía de perderme. Fue sentenciada a 15 años de prisión por secuestro. Cuando la agente Monroe me lo dijo, no supe cómo sentirme. Alivio, ira, dolor, todo enredado. Perdió a su hijo, había dicho la agente con delicadeza, y tomó una decisión que destruyó múltiples vidas. Luego pensé en Patricia Dawson. Recibió libertad condicional por no denunciar el crimen después de enterarse de la verdad. Cuando se supo la noticia, Brianne me contactó. Siempre me pregunté por qué mi mamá te trataba de esa manera, dijo cuando nos reunimos para tomar un café. Ahora lo entiendo. Tenía miedo. No de ti, de la verdad. Estábamos tratando de construir algo parecido a una hermandad. Lento, cuidadoso, complicado. La mayor sorpresa vino de Evelyn Brooks, la mujer que creyó ser mi abuela durante casi 3 décadas. No me importa lo que diga el ADN, le dijo a Monique, apretando mi mano. Amé a esta niña durante 27 años. Eso la hace mía también. Monique sonrió entre lágrimas y la abrazó. Por primera vez, entendí algo que me había faltado toda mi vida. La familia no se trataba de cuya sangre te rechazaba. Se trataba de quien nunca dejaba de reclamarte. La curación no llegó de golpe. Vino en pedazos pequeños e irregulares esparcidos por días ordinarios. Algunas mañanas me despertaba en Tulsa, desorientada, buscando una vida que ya no existía. Otras mañanas me despertaba tranquila, casi esperanzada, antes de que el peso de todo se asentara de nuevo en mi pecho. Monique nunca me presionó. Aprendió mis ritmos como una madre aprende los de un recién nacido. Paciente y observadora. El centro familiar Hayes para niños desaparecidos estaba adosado a un modesto edificio de ladrillo cerca del centro. Monique lo había iniciado sin nada más que dolor, determinación y una mesa plegable.
durante 3 décadas, se había convertido en algo real. Tablones de anuncios cubrían las paredes con capas de volantes, fotografías, cronologías y notas escritas a mano de familias que se negaban a rendirse. Aquí es donde pasé la mayor parte de mi infancia, me dijo Malik mientras me enseñaba el lugar. No porque mamá me obligara, sino porque quería ayudar. Me detuve frente a una pared llena de rostros. Cientos de ellos, niños congelados en el tiempo. ¿Todos vuelven a casa?, pregunté en voz baja. No, dijo él honestamente. Pero algunos sí. Y a veces uno es suficiente para seguir adelante. Empecé a trabajar como voluntaria unos días a la semana. Al principio, solo contestaba teléfonos, archivaba papeles, hacía café. Cosas simples, seguras. Pero las familias me miraban de otra manera una vez que escuchaban mi historia. No con lástima, con esperanza. Si ella regresó, tal vez mi hijo también pueda. Una tarde, mientras organizaba viejos expedientes, encontré algo inesperado. Un número familiar escrito con tinta desvaída en un informe de principios de la década de 1990. La tienda de comestibles donde me habían llevado. Habían estado cerca, dolorosamente cerca. Un testigo vio a una mujer llevando a un bebé a una furgoneta pero no pensó que fuera importante. Un guardia de seguridad se fijó en el vehículo pero nunca notó la matrícula. Una entrevista, un detalle, una persona que hablara podría haberlo cambiado todo. Esa comprensión se quedó conmigo. La vida de Aaron había seguido adelante mientras la mía se detenía. Malik ahora era dueño de una pequeña empresa de construcción, construida desde cero. Una tarde, sentados en el porche trasero, me miró y dijo, ¿quieres trabajar conmigo? He trabajado en almacenes toda mi vida, dije. Eso no es exactamente un currículum. Él sonrió. Eres mi hermana. Con eso basta para empezar. Trabajar a su lado se sentía extrañamente natural. La misma ética de trabajo, la misma terquedad, las mismas manos, con cicatrices en los mismos lugares por diferentes razones. Me tomaba el pelo constantemente, compensando décadas de silencio con ruido y risas. Los fines de semana se convirtieron en cenas familiares. Sin asientos asignados, sin contar quién pertenecía más. Darnell me enseñó a restaurar un coche antiguo. Monique aprendió cómo tomaba mi café. Cosas pequeñas, cosas reales. En mi escritorio en la fundación hay un billete enmarcado, $52. El último dinero que tenía antes de que todo cambiara. Tocar fondo, aprendí, a veces puede ser una puerta, y yo la había cruzado hacia una vida que nunca supe que me esperaba. Cuanto más aprendía sobre mi propio caso, más difícil se hacía ignorar lo cerca que estuve de no ser encontrada nunca. Una tarde, la agente Kessa Monroe se sentó frente a mí en la fundación, con un grueso expediente abierto entre nosotras. Las páginas estaban gastadas, las esquinas dobladas de haber sido manejadas demasiadas veces. Reabrieron tu caso 3 veces distintas, dijo. Cada vez, estuvieron a una entrevista de identificar a Denise. Me quedé mirando el expediente. ¿3 veces? Ella asintió. Una vez, un empleado de la tienda recordó a una mujer que actuaba de forma extraña pero no pensó que fuera lo suficientemente importante como para denunciarlo. Otra vez, un testigo recordó la furgoneta pero asumió que alguien más ya había hecho el seguimiento. Decisiones pequeñas, humanas. Sentí un dolor hueco en el pecho. 32 años de separación pendiendo de momentos en los que alguien dudó. Por eso tu historia importa, continuó la agente Monroe. La gente piensa que hablar puede causar problemas, pero el silencio causa más. Esa idea me siguió a todas partes. Cuando Monique me pidió que hablara en una recaudación de fondos para el centro, mi primer instinto fue decir que no. No soy una oradora, le dije. Apenas me mantengo en pie. Ella sonrió suavemente. No tienes que ser perfecta. Solo tienes que ser real. La sala estaba llena la noche que hablé. Familias, voluntarios, fuerzas del orden, padres sosteniendo fotos de niños cuyas sonrisas se sentían dolorosamente familiares. Mi mano temblaba cuando me acerqué al micrófono. Pasé 32 años creyendo que no era deseada, dije. Me dijeron que no era la sangre de nadie.
Lo que no sabía era que alguien me había estado buscando cada uno de los días de ese tiempo. Les hablé de la tienda de comestibles, de las oportunidades perdidas, del funcionario que no ignoró una señal de alerta. Si ven algo, dije, mi voz firme ahora, digan algo. Esa sensación en su estómago podría ser la razón por la que alguien llega a casa. Después, una mujer se me acercó, con lágrimas en los ojos, aferrando una fotografía gastada. Mi hijo lleva desaparecido 8 años, dijo. Esta noche, me has dado esperanza. Esa noche lloré más fuerte que desde la reunión. No solo de dolor, sino de propósito. El trabajo con Malik continuó dándome estabilidad. Me exigía mucho, me tomaba el pelo aún más, y me trataba como si siempre hubiera estado allí. Una tarde, mientras guardábamos las herramientas, me miró y dijo, «Sabes, solía hablarle a tu foto». Reí suavemente. «¿Qué le decías?» «Que cuando volvieras», respondió, «te enseñaría todo lo que sabía». Me di cuenta entonces de que, aunque mi pasado había sido robado, mi futuro estaba completamente abierto. Había vivido como el fantasma de una niña que murió hace mucho tiempo. Ahora estaba aprendiendo a vivir como una mujer que sobrevivió. Y por primera vez, la verdad no se sentía como una herida. Se sentía como un comienzo. El proceso legal avanzó lentamente, deliberadamente, como si el propio sistema entendiera lo frágil que todo se sentía todavía. Papeleo, citas en el juzgado, confirmaciones de ADN que ya habían sido decididas con una mirada en el espejo. Firmé documentos con manos que ya no temblaban, incluso cuando las palabras en la página confirmaban lo que mi corazón aún estaba aprendiendo a aceptar. Las peticiones de cambio de nombre estuvieron semanas sin firmar en mi escritorio. «Ali, ya es como sobreviviste», dijo Monique una noche mientras lavábamos los platos juntos. «Nia, es como naciste. No tienes que elegir todavía». Esa paciencia era nueva para mí. Toda mi vida anterior se había basado en plazos y ultimátums. Sé útil o vete. Gánate tu lugar o piérdelo. Aquí, nadie me apresuraba. Comencé terapia en la fundación con una consejera especializada en trauma de identidad. Algunas sesiones eran tranquilas, otras me dejaban en carne viva y agotada. «Fuiste criada en modo de supervivencia», me dijo una vez. «Ahora se te pide que vivas en seguridad. Eso lleva tiempo». La seguridad se sentía extraña, incluso incómoda. Me sorprendía a mí misma estremeciéndome cuando las voces se alzaban en risas, disculpándome por cosas que no eran mi culpa, pidiendo permiso para existir en habitaciones donde todos me querían allí. Monique se daba cuenta de todo. Una tarde, me detuvo cuando iba a coger mi bolso. «No tienes que ganarte la cena», dijo suavemente. «Perteneces aquí». Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier veredicto judicial. Las noticias sobre el caso se difundieron rápidamente. Se solicitaron entrevistas. Titulares escritos por personas que nunca habían conocido mi miedo o mis noches durmiendo en mi coche después de ser echada. Rechacé la mayoría de ellas. Un artículo citaba a Patricia Dawson. Dijo que había hecho lo que creía que era mejor, que creía que obligarme a irme me había hecho más fuerte. Doblé el periódico y lo dejé a un lado. La fuerza construida sobre el abandono no es un regalo. Es una cicatriz. Brianne y yo nos veíamos de vez en cuando. Nuestras conversaciones eran cuidadosas, honestas, incómodas. Ninguna de las dos pretendía que las cosas fueran sencillas. «Yo también perdí a mi madre», admitió una vez, solo que de una manera diferente. Asentí. Ambas perdimos algo. Simplemente no pudimos elegir. Lentamente, la ira que me había alimentado durante años comenzó a aflojar su control. No porque lo que sucedió fuera aceptable, sino porque ya no la necesitaba para sobrevivir. En la obra, Malik me entregó un juego de llaves una mañana. «¿Qué es esto?», pregunté. «Nuestro primer proyecto conjunto», dijo. No me parecía bien no poner tu nombre en él. Miré las llaves, luego a él. Por primera vez, mi nombre significaba posibilidad en lugar de papeleo. Y en algún lugar entre el polvo de hormigón, las sesiones de terapia y las cenas familiares que se alargaban hasta bien entrada la noche, comencé a entender algo simple y profundo. No estaba reconstruyendo una vida robada. Estaba construyendo una nueva con la verdad como cimiento.
El día que finalmente firmé los papeles, mis manos no temblaron. Los documentos de cambio de nombre yacían sobre la mesa frente a mí, nítidos y oficiales. La tinta esperaba pacientemente al final de la página. No tienes que hacer esto hoy, dijo Darnell suavemente desde el otro lado de la habitación. Ni nunca. Lo sé, respondí. Y lo decía en serio. Miré la línea donde viviría mi nuevo nombre. Nia Jordan Ellis. No borraba a Aliyah. No invalidaba los años que había sobrevivido bajo otra identidad. Simplemente decía la verdad. Firmé. Se sintió menos como convertirme en alguien nuevo y más como entrar plenamente en mí misma. La audiencia en el tribunal fue tranquila. Sin drama, sin discursos, solo un juez que me miró amablemente y dijo, «Bienvenida a casa, señorita Ellis». Después, Monique lloró en el pasillo. Malik me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas. Darnell me apretó el hombro y no dijo nada, lo que de alguna manera lo dijo todo. La vida no se volvió fácil de repente. Los desencadenantes todavía me tomaban por sorpresa. Ciertos olores, ciertos tonos de voz. La vista de maletas hechas cerca de una puerta todavía podía hacer que mi corazón se acelerara. Pero ahora, cuando eso sucedía, no estaba sola. Una tarde, sentada en los escalones traseros con Monique, le hice la pregunta que había estado evitando. ¿La odiaste alguna vez?, pregunté. A Denise. Monique guardó silencio durante un largo momento. Odié lo que hizo, dijo con cuidado. Pero también veo a la mujer que perdió a su hijo y se rompió de maneras que nadie la ayudó a sanar. Eso no lo excusa, dije. No, estuvo de acuerdo. Pero entenderlo me ayuda a respirar. Pensé en Denise en la cárcel, en Patricia viviendo con las decisiones que tomó, en los años que nunca podrían ser devueltos. Y me di cuenta de algo inesperado. El perdón no se trataba de exculpar a nadie. Se trataba de soltar mi propia carga. La fundación siguió creciendo. Nuevos voluntarios, nuevos casos, algunas reuniones, algunos desengaños. Cada éxito se sentía personal. Cada pérdida me recordaba por qué el trabajo importaba. Una tarde, una niña pequeña entró con su tía. Recientemente recuperada, silenciosa, observadora. Me vi a mí misma en sus ojos. Me arrodillé frente a ella y le dije en voz baja, «Estás a salvo ahora. Ya no tienes que ser fuerte». Se apoyó en mí sin decir palabra. En ese momento, todo encajó. El dolor, el pasado, el propósito. No solo me habían encontrado. Me habían preparado. A medida que pasaban los meses, mi historia dejó de sentirse como una emergencia y comenzó a sentirse como una responsabilidad. No una carga, una vocación. El centro familiar Ayes se convirtió en más que un lugar donde hacía voluntariado. Se convirtió en el lugar donde mi pasado y mi futuro se encontraron de una manera que finalmente tuvo sentido. Empecé a asistir a las reuniones de admisión, ayudando a las familias a rellenar formularios, traduciendo el miedo en pasos a seguir. Conocía ese miedo. Había vivido dentro de él. Un caso en particular se quedó conmigo. Una madre llamada Rachel, cuyo hijo llevaba desaparecido casi 4 años. Se sentó frente a mí, agarrando una fotografía con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Todo el mundo me dice que lo acepte, susurró. Pero no puedo. La miré a los ojos. No lo hagas, dije. Todavía no. Lloró entonces, con sollozos profundos y temblorosos, del tipo que proviene de ser vista en lugar de ignorada. Esa noche, Monique me observó en silencio mientras yo escribía notas en la mesa de la cocina. Estás diferente últimamente, dijo. Creo que finalmente entiendo por qué sobreviví, respondí. Asintió como si lo hubiera sabido todo el tiempo. En la obra, Malik también notó el cambio. Ahora trabajaba con más confianza, menos como si estuviera preparándome para que el suelo desapareciera bajo mis pies. Caminas como si pertenecieras a algún lugar, bromeó una tarde. Pertenezco, dije, y era verdad. Las noticias sobre mi caso continuaron circulando en línea. Llovieron mensajes de extraños. Algunos agradecidos, algunos enojados, algunos desesperados por respuestas que no podía dar.
Un mensaje se destacó. Una mujer escribió que había visto algo años atrás. Un momento que no le pareció bien. Nunca lo denunció. Llevaba esa culpa todos los días. Le respondí. No fallaste para siempre, le dije. Fallaste una vez. Lo que importa es lo que hagas a continuación. Más tarde se convirtió en voluntaria. La curación, aprendí, no es lineal. Algunos días me sentía completa. Otros días, me sentía como un mosaico de líneas de tiempo que no encajaban del todo. Pero incluso en los días más difíciles, ya no cuestionaba mi valor. No era alguien que había sido tolerada. Era alguien que había sido buscada. Y esa verdad lo cambió todo. La verdad sobre mi pasado no solo cambió cómo me veía a mí misma. Cambió cómo veía el mundo. Comencé a darme cuenta de con qué facilidad la gente descartaba pequeños momentos. Con qué frecuencia alguien decía, probablemente no es nada, en lugar de hacer una pregunta más. Yo solía ser una de esas personas. Había aprendido pronto que sobrevivir significaba no llamar la atención. Ahora sabía que la atención podía salvar vidas. Cuando me invitaron a hablar en una capacitación regional para empleados de tiendas y personal de seguridad, mi primer instinto fue negarme. Estar de pie frente a extraños todavía me erizaba la piel con un miedo antiguo, pero Monique me apretó la mano. Así es como convertimos el dolor en prevención, dijo. Así que me paré en el podio y les hablé de un estacionamiento de una tienda de comestibles en 1991. De una mujer pidiendo indicaciones, de un carrito dejado desatendido por segundos. Una persona notó algo, dije, y pensó que alguien más se encargaría. Así es como desaparecen 32 años. La sala estaba en silencio. Después, un hombre se me acercó, con la voz tensa. He ignorado esa sensación antes, admitió. No lo haré de nuevo. Eso fue suficiente. En casa, la vida se instaló en un ritmo que todavía parecía milagroso. Cenas de domingo, conversaciones ruidosas, Malik discutiendo con Darnell sobre herramientas, Monique enviándome mensajes para recordarme que comiera. Una noche, mientras limpiábamos después de la cena, me encontré riendo libremente. Sin tensión, sin contención, solo sonido. Me quedé helada, sorprendida por ello. Monique se dio cuenta. ¿Qué pasa? No sabía que podía sentirme así, dije, sin esperar a que me lo quitaran. Me tomó la cara suavemente entre sus manos. Así es como se siente la seguridad. Brianne y yo también progresamos. Un progreso lento e imperfecto. Hablamos de la infancia, de cómo el silencio en una casa puede ser más ruidoso que los gritos. No espero perdón, me dijo una vez. Solo quiero honestidad. Eso es todo lo que puedo ofrecer, dije. Y fue suficiente para seguir intentándolo. A veces, tarde en la noche, pensaba en la chica que solía ser. La que hizo sus maletas a los 18 y salió al mundo creyendo que estaba sola. Desearía poder retroceder en el tiempo y decirle la verdad. No eres no deseada. Estás desaparecida, y eres amada más allá de toda medida. No podía cambiar su pasado, pero podía honrar su supervivencia. Y cada día lo hacía. Había una cosa que aún no había hecho. No había vuelto al lugar donde todo cambió. La tienda de comestibles seguía allí, renovada pero reconocible. Pintura nueva, letreros nuevos, el mismo estacionamiento. Me paré al otro lado de la calle una mañana tranquila, con las manos en los bolsillos de mi chaqueta, el corazón latiendo como si estuviera a punto de encontrarme con un fantasma. Monique se quedó en el coche. Tómate tu tiempo, dijo. Estaré aquí mismo. Caminé lentamente sobre el asfalto, contando pasos que nunca había dado como adulta. En algún lugar cerca de la tercera fila de espacios de estacionamiento, una joven madre estaba cargando las compras en su maletero. Su bebé estaba sentado en el carrito, pateando felizmente. Se me cortó la respiración. Se dio cuenta de que la estaba mirando y sonrió educadamente. Le devolví la sonrisa y luego me obligué a apartar la mirada. No era mi momento de entrometerme. Era mi momento de recordar. Hace 32 años, mi vida había sido sacada de un carrito como un objeto que alguien pensó que necesitaba más que la persona a la que pertenecía.
Sin malicia en el momento, solo una elección hecha en el dolor. No sentí ira estando allí. Sentí claridad. Volví al coche y me senté en silencio por un rato. Monique no habló. No era necesario. Esa noche, añadí una nueva línea a mis discursos. El mal no siempre parece violento, le decía a la audiencia. A veces parece desesperado. Por eso la conciencia importa. La fundación lanzó una nueva campaña poco después. Carteles de capacitación, lenguaje sencillo, confía en tus instintos. Un informe importa. Encontramos a 15 niños ese año. 15 familias completas. En casa, Malik bromeaba diciendo que me estaba convirtiendo en la serie. Darnell me llamaba su ancla. Monique simplemente me observaba con un orgullo silencioso que todavía me dolía en el pecho. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche viendo el sol ponerse, Monique dijo, ¿alguna vez desearías que las cosas hubieran sido diferentes? Pensé cuidadosamente antes de responder. Sí, dije. Pero no desearía ser otra persona. Ella sonrió. Yo tampoco. Los $52 que tenía en mi cartera el día que entré en esa oficina de Medicaid ahora están enmarcados en mi escritorio en la fundación. No están ahí por el dinero. Están ahí porque ese fue el momento en que todo se rompió. Entré creyendo que era un fracaso que finalmente se había quedado sin opciones. Salí sabiendo que había estado desaparecida, no abandonada. Buscada, no desechada. Amada de maneras que no podía recordar, pero que finalmente podía sentir. Si escuchaste hasta el final, gracias. Realmente significa más para mí de lo que imaginas. Antes de terminar, dale me gusta a este vídeo y compártelo si la historia te ha bendecido. Pasé 32 años viviendo como alillar en Abro Oaks, llevando el peso de un nombre construido sobre la pérdida. Me dijeron que no era la sangre de mi madrastra, sin darme cuenta de que era enteramente la sangre de otra persona. Sangre que nunca dejó de llamar mi nombre. Ahora vivo como Nia Jordan Ellis, una hija, una hermana, una mujer con un pasado que duele y un futuro que sana. A veces, el peor día de tu vida es solo el día en que la verdad finalmente te encuentra. A veces, perderlo todo es como aprendes lo que siempre estuvo destinado a ser tuyo. Yo no era la sangre de nadie. Era el todo de alguien. Y esperaron 32 años para decirme una palabra, bienvenida a casa. Para otra historia que se ajuste a tu estado de ánimo, haz clic en el vídeo de la izquierda. Para escuchar la más reciente, elige el vídeo de la derecha.